Escucha usted palabra de gracia, la palabra que edifica en la piedad. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio según Lucas, hermanos. Capítulo 17. Y voy a darle lectura versículos 7 al 19. Evangelio según Lucas, capítulo 17, versículos 7 al 19. Esto dice la palabra del Señor. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios y no este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hagamos una oración antes de que tome su lugar. Padre amado, Señor, ayúdame a presentar con sencillez tu palabra, pero concédenos de tu Santo Espíritu para que todos los que estamos aquí congregados seamos capaces de comprenderla con nuestra mente, pero también con nuestro corazón, Señor. Habla tú a tu pueblo para que éste pueda crecer en santidad. Habla tú a aquellos que aún no te han conocido, abriendo sus ojos y oídos, para que puedan considerar la abundante gracia que en tu Hijo amado nos ofreces. En cuyo nombre oramos. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar, por favor? El Catecismo de Heidelberg es un documento que el pastor Héctor ha estado enseñándonos durante ya un buen tiempo. En el día 1, la pregunta número 1 de este catecismo tiene que ver con el consuelo. ¿Cuál es tu consuelo?, dice la pregunta, tanto en la vida como en la muerte. La respuesta es extensa, pero de forma resumida. Este catecismo dice que nuestro consuelo es el hecho de que yo en cuerpo y alma, en vida y muerte, le pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo. Ese es el verdadero consuelo que todo cristiano debería de mantener. Que tanto en cuerpo como en alma, en vida como en muerte, le pertenecemos a nuestro fiel Salvador Jesucristo. Pero la pregunta 2 dice, ¿cuántas cosas necesitas saber para que, gozando de este consuelo, puedas vivir y morir felizmente? ¿Cuántas cosas usted y yo como cristianos necesitamos para que, gozando de este consuelo, podamos vivir y morir felizmente, hermanos? A lo que el catecismo responde, son 3 las cosas que necesitamos saber. La primera
cuán grandes son mis pecados y mi miseria. La segunda, ¿cómo puedo ser liberado de todos mis pecados y de mi miseria? Y la tercera, ¿cómo debo expresar mi gratitud a Dios por tal liberación? Son las únicas tres cosas, según el catecismo, que necesitamos saber para poder vivir gozosos, vivir de este consuelo, tomarnos de este consuelo, de la certeza de que en cuerpo y alma, en vida y muerte, le pertenecemos a nuestro fiel Salvador Jesucristo. Necesitamos ser conscientes de nuestro pecado y miseria, necesitamos ser conscientes de la forma en la que somos liberados de tales pecados y tal miseria, y en consecuencia necesitamos saber cómo podemos expresar nuestra gratitud a Dios por esa gran liberación que nos ha concedido, hermanos. Esta verdad de la pregunta número 2 nos lleva a corregir la pregunta del título de nuestro sermón. Nuestro sermón se titula el día de hoy, ¿qué te debe el Señor? ¿Qué le debe a usted el Señor? ¿Qué deuda ha adquirido el Dios vivo y verdadero, el Dios omnipotente que creó el cosmos entero con usted? Si usted quisiera responder a la pregunta del título, ¿qué respuesta ofrecería? Piense por un momento, ¿qué te debe Dios? ¿Qué me debe el Señor? Estoy seguro que todos, o al menos la gran mayoría aquí, consideraría que esa no es la pregunta apropiada. No es ¿qué me debe el Señor? ¿Qué le debo yo al Señor? Esa sería la pregunta apropiada. ¿Qué le debe usted al Señor? No tanto qué le debe el Señor a usted, pero ¿qué le debe usted al Señor? Porque la respuesta a ¿qué te debe el Señor? Creo que todos aquí podríamos señalarla tajantemente: nada. Dios no me debe nada. Habrá personas que consideren que quizá Dios está en deuda con ellos. Y el considerar que Dios está en deuda con ellos manifiesta su relación con Cristo, o la clase de relación que tienen con Cristo. Pero ahora, hablando de los que estamos aquí, infiriendo que todos estamos de acuerdo en que la respuesta a la pregunta del sermón es nada, he de decir, amados hermanos, que esta es la pregunta que intelectualmente somos capaces de ofrecer, pero que en la práctica a menudo manifestamos algo completamente diferente. A menudo con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestras luchas, con nuestras vidas, en realidad estamos dando una respuesta completamente distinta a esta pregunta: ¿qué te debe el Señor? Y eso es lo que hoy vamos a considerar a través de nuestro sermón. Eso es lo que vamos a considerar hoy a través de dos pasajes que aparentemente están desvinculados, pero creo que están completamente vinculados. Uno de ellos es una parábola. Lucas nos narra una parábola más de nuestro Señor Jesucristo. El otro es un encuentro que Jesús tuvo con 10 hombres. 10 hombres, 10 enfermos, 10 proscritos, 10 leprosos. No 10 judíos, como lo veremos, pero 10 hombres que tenían en común el hecho de estar enfermos de lepra. Así que hoy consideremos en primer lugar siervos inútiles, el primer punto de nuestro mensaje. Esta parábola. Nuestro Señor aquí comienza a narrar un supuesto y lo hace con una pregunta: ¿quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? En la antigüedad, hermanos, en los días de Cristo particularmente, esta situación que está planteando es una situación completamente impensable. En esos días todos tenían claro su rol en el ámbito de la sociedad. En esos días todos entenderían lo absurdo del supuesto que presentaba nuestro Señor Jesucristo.
Un siervo entendía claramente cuál era su responsabilidad. Su responsabilidad era hacer la vida de su amo lo más sencilla posible, no al revés. Esa no era la responsabilidad del amo. El siervo tenía que trabajar duro por su amo, no el amo por su siervo. Este es lo adecuado, lo apropiado en el ámbito de la sociedad, en el contexto de los días de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús pregunta, ¿quién de ustedes, si tuviera un siervo, llega a después de haber trabajado y le dice, pasa, siéntate a la mesa? Hemos hablado también de lo significativo que era el compartir la mesa con su prójimo. Un siervo habitualmente no participaría de la misma mesa con sus amos. Había ciertas costumbres, ciertas tradiciones. Mencionaba cómo incluso los romanos tenían este tipo de prácticas. De manera que entre los romanos, cuando un amo quería devolverle la libertad a su siervo, ese día en particular lo invitaba a sentarse a la mesa. Y eso era simbolismo de que lo estaba considerando de ahora en adelante libre, ya no más su siervo. De manera que Jesús, al presentar este supuesto, espera que sus escuchas entiendan que es un absurdo. Que lo que el amo diría es, prepárame la cena. Has llegado ya de trabajar el campo, correcto, ahora prepara la cena. Cíñete, sigue trabajando, sírveme. Espera que haya comido, bebido y después vas y te alimentas. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo señala como lo normal, lo habitual. Dice, ¿acaso el amo debería de darle gracias a su siervo por hacer lo que le había sido mandado? Jesús responde, pienso que no. Ahora, tenemos que contextualizar esto un poco atrás también. Porque hace ya un par de años que enseñé Lucas 17 por el tema del perdón. Yo tomé versículos 1 al 10 completos y creo que versículos 7 al 10 también forman parte de lo anterior. ¿Por qué está hablando Jesús aquí del servicio? ¿Por qué está hablando aquí de los amos? Bueno, recuerde que anteriormente, la semana pasada, hablamos de la doctrina del perdón. No solo eso, el Señor Jesús manda a sus discípulos a no ser piedra de tropiezo por un lado y por otro lado a cultivar un corazón perdonador constantemente. ¿Cuántas veces? Bueno, el Señor Jesús dijo, si 7 veces al día tu hermano pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, el Señor exhorta diciendo perdónale. Ahora, la tentación de cada uno de nosotros es llegar a creer que tenemos mérito alguno por hacer lo que Dios nos está diciendo que debemos de hacer. A menudo podemos llegar a sentirnos mucho más piadosos que los demás debido a que simplemente estamos obedeciendo lo que Dios en Cristo nos ha ordenado a cada uno de nosotros. Podemos llegar a tener la tentación de creer que por el hecho de que estoy cultivando un corazón perdonador, amado hermano, he perdonado 7 veces ya a este hermano. Gloria a Dios. Amado hermano, siervo inútil eres. Porque eso es lo que te ha sido mandado por Dios. No estás haciendo nada extraordinario. No estás haciendo nada más allá de lo que Dios en su palabra está estableciendo que deberíamos de hacer. Oh, amado hermano, he sido diligente y no he tropezado absolutamente nada a nadie. Quizá Dios me va a dar una recompensa a causa de ello. Quizá Dios me va a alabar a causa de mi buen comportamiento. Oh, amado hermano, una vez más, siervo inútil eres porque lo que se te ha demandado hacer es lo que estás haciendo. Ese es el contexto que tenemos detrás. Y amados hermanos, es que esa es la tendencia que todo hombre en su estado aún no glorificado cultiva constantemente en su corazón. Creer que lo que hacemos por Dios o para Dios nos reditúa algún tipo de mérito. Y una vez más, quizá intelectualmente, muchos aquí con buena teología dirán, no hermano, es que no hay mérito alguno en las buenas obras. Pero ¿qué en la práctica, hermano? ¿Qué en tu día a día? En tu forma de actuar, de pensar, de hacer ciertas cosas. Porque es que a menudo te enojas cuando nadie te agradece las cosas. Porque es que a menudo te amargas cuando las cosas no salen como tú quisieras en un sentido. Porque en la práctica a menudo pensamos que el hecho de estar haciendo lo que Dios me demanda hacer me va a redituar algún tipo de mérito y alabanza de parte de Dios. En otras palabras, comenzamos a actuar como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. ¿Lo recuerda? Ese hombre trabajaba para su padre,
le servía a su padre, cuidaba de las cosas de su padre. ¿Cuál fue su molestia al llegar a casa y al ver que se estaba celebrando el regreso de su hermano menor? Tanto tiempo te he servido, ni un cabrito me has dado. Ese hombre tenía en su mente y en su corazón el hecho de que todo lo que hacía le redituaba algún tipo de mérito delante de su padre. Creía que el padre le debía celebración de su obediencia. Y eso es lo que a menudo nosotros tendemos a pensar. Creemos que nuestro Padre Celestial, el Dios vivo y verdadero, nos debe la celebración de nuestra propia obediencia. Y esa es la enseñanza que está enfatizando aquí nuestro Señor Jesucristo. Y al hacer esto, funcionalmente hablando, estamos haciendo de Dios nuestro propio deudor. ¿Qué te debe el Señor? Nada. Pero en la práctica, ¿qué es lo que manifiestas, hermano? Realmente manifestamos que el Señor tiene una deuda para con nosotros, con nuestras actitudes. Pero lo cierto, amados hermanos, es que la forma en la que deberíamos de considerar nuestro caminar por este mundo es como el Señor Jesucristo enseña en el versículo 10, cuando dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esta es el pensamiento que debería de gobernar nuestros actos constantemente. Amado hermano, te han ofendido, has perdonado, y te han ofendido repetitivamente, y has perdonado repetitivamente. Señálate a ti mismo, piensa para ti mismo: siervo inútil soy, porque no estoy haciendo absolutamente nada extraordinario, excepto lo que Dios me ha mandado. Algunos pudiéramos pensar: oh hermano, pero es que perdoné tanto. Fue tan costoso el perdón, lo que hizo fue sumamente grave y he perdonado. Siervo inútil soy, porque eso es lo que me demanda la Escritura hacer. No hay mérito alguno en ello, hermanos. Supongamos por un momento que hiciéramos las cosas de forma perfecta. Aún seguimos haciendo solamente nuestro deber. ¿Eres padre de familia? Pudieras decir: sí, pero soy un excelente padre. Gloria a Dios, pero ese es tu deber. No menos, no más. Es hacer lo que el Señor te ha demandado hacer. Ese es el argumento de muchos incrédulos a menudo cuando se les predica el Evangelio. Soy una buena persona porque soy un buen padre, soy un buen esposo, soy un buen proveedor. Qué bueno que estás haciendo todas estas cosas, pero sabes una cosa, no estás haciendo nada extraordinario. Ese es tu deber. Eso es lo que tendrías que hacer. No estás haciendo absolutamente nada de más. No estás adquiriendo méritos por causa de esas labores que estás desempeñando, porque son las labores que tendrías que estar desempeñando. La realidad es que a menudo fallamos al ofrecer nuestros servicios, hermanos. Por eso es que ni siquiera podríamos jactarnos de estar haciendo exactamente lo que Dios nos ha demandado a su palabra, porque aún nuestras mejores obras son imperfectas delante de Dios, pues están contaminadas de nuestro propio pecado. Y las cosas buenas que hacemos ciertamente son solo por causa de la gracia de Dios. Es por su gracia que somos aceptos delante de su presencia, hermanos. No somos aceptos porque tengamos mérito alguno, no somos aceptos porque somos mejores que otras personas que están allá afuera, no somos aceptos porque nosotros quizá no tenemos una figura de oro, de metal en nuestra casa, no somos aceptos por absolutamente nada de eso, amados hermanos. Somos aceptos solamente por y en virtud de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, hermanos. ¿Qué clase de mérito podríamos argumentar delante de Él? No es por nuestra justicia, sino es por la justicia de alguien más, que usted y yo seremos recibidos en la gloria. Siervos inútiles. No es una declaración de falsa modestia. Es una declaración de la verdad. Amado hermano, somos siervos inútiles. Y sé que esto es contrario al pensamiento moderno humanista, la teología de la prosperidad. Tú puedes, eres un campeón, saca lo mejor de tu propio corazón, de tu propia vida. La Biblia nos llama siervos inútiles.
Porque eso es lo que somos, amados hermanos, pero en eso podemos gozarnos y deleitarnos porque nuestro gloriar no está en nosotros, sino está en Cristo, en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos sus siervos. Eso es una realidad, amigo. Somos sus siervos. Por el mero hecho de que Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor. Pero amado hermano, nosotros somos doblemente suyos porque Él es nuestro Redentor en Cristo. Y somos llamados a hacer lo que Él nos demanda hacer. Él tiene un derecho sobre cada una de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo respondemos ante esta gracia, hermanos? Debemos continuar haciendo nuestro deber día tras día, en primer lugar. En segundo lugar, no demandando nada a cambio, porque no merecemos absolutamente nada a cambio, hermanos. Y en tercer lugar, deberíamos de responder agradeciendo y alabando su nombre día tras día. La triste realidad, hermanos, es que son pocos los que hacen esto. Y es ahí donde vinculamos la historia del encuentro de nuestro Señor Jesucristo con estos 10 hombres. 10 hombres se nos dice. Nuestro Señor Jesucristo, según el versículo 11, Lucas vuelve a enfatizarnos que Él va rumbo a Jerusalén. Él está camino a su crucifixión. Él está avanzando, dando pasos paulatinamente porque Él va a entregar su propia vida en rescate por su pueblo. Él ha afirmado su rostro, ya anteriormente ha dicho Lucas, porque ya sabe que su hora está cerca. Y camino a Jerusalén, se nos dice, pasando entre Samaria y Galilea, al entrar en una aldea, de pronto le salen al encuentro 10 hombres que se encontraban llenos de lepra, pero que se pararon de lejos. 10 hombres completamente contaminados, 10 hombres proscritos. Usted y yo, la mayoría aquí, sabemos lo que implica la lepra en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se nos enseña que si un hombre o una mujer estaban enfermos de lepra, ellos tendrían que rasgar sus vestidos, descubrir su cabeza e ir gritando, inmundo, 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 y tendrían que dejar el campamento del pueblo de Dios y vivir aislados de toda la sociedad. Ceremonialmente hablando, un leproso era alguien que se encontraba en una condición de inmundicia. No se le permitía acercarse para adorar a Dios, no se le permitía acercarse a tener comunión con el pueblo de Dios. Eso nos permite considerar la condición tan miserable en la que vivían esta clase de criaturas. Esto nos permite considerar quizá el dolor y la aflicción que asolaba constantemente su día a día. La incapacidad que tenían para muchas cosas. El rechazo que el pueblo ofrecía para con ellos constantemente. El aislamiento. Pero sobre todo su incapacidad de adorar al Dios vivo y verdadero, hermanos. Esta era la situación de estos hombres. Usualmente vivían en los desiertos, entre las cuevas, en diferentes regiones, donde quizá se juntaban entre ellos para tener un poco de compañía. Un padre de familia que enfermara de lepra no podría volver a ver más a sus hijos, a su esposa, una madre a su esposo, a sus hijos, a sus familiares. Tendrían que vivir proscritos. Estos hombres se paran de lejos y elevan un clamor al Señor Jesús. No llegan clamando inmundo, inmundo. Ellos, según el versículo número 13, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dicho sea de paso, amados hermanos, en el clamor de estos leprosos encontramos el modelo de oración que Dios responde. Estos hombres se acercaron no exigiendo, pero pidiendo misericordia, suplicando por misericordia. Estos hombres se acercaron reconociendo en Jesús la autoridad, el rabí, el maestro. Ellos simplemente pidieron:
ten misericordia de nosotros. Y a esa oración nuestro Señor Jesucristo atendió, responde en el versículo 14 con las palabras: id, mostraos a los sacerdotes. Ahora, ¿por qué les dice esto nuestro Señor Jesucristo? En el libro de Levítico, capítulo 14, si alguno tiene curiosidad de todo esto, puede leer en casa o con calma más tarde, capítulo 13, capítulo 14 del libro de Levítico, donde se expone toda la ley referente a los leprosos en el Antiguo Testamento. Pero estaba establecido en la ley del Señor que si un hombre creía que estaba sanándose de la lepra, tenía que ir primeramente ante los sacerdotes para mostrar su propio cuerpo, a fin de que ellos evaluaran si genuinamente la lepra estaba curada. Esto implicaba un ritual de 8 días. Los primeros 7 días tenía que acercarse este hombre con 2 avecillas, que tendría una que ser sacrificada y otra tendría que dejarse libre. Posteriormente, en el 8º día, tendría que presentar algún par de corderos. Si era pobre, tendría que llevar algún tipo de palomas para ofrecerlas como sacrificio, propiciación por causa de sus propios pecados. Y entonces, y solo entonces, después de haberse rapado completamente el cabello, la cabeza, la ceja, las pestañas, absolutamente todo, simbolizando un nuevo comienzo, ser reinsertado en la comunidad del pacto y volver a tener adoración con Dios. Por esa razón Jesús les dijo simplemente: vayan y muéstrense a los sacerdotes, implicando, son sanos, son sanos. La ayuda de Dios encontró a estos hombres en el camino de la obediencia, dice un autor. Ellos atendieron al llamado del Señor, obedecieron, y en ese camino encontraron el auxilio divino, hermanos. Pero ahora, hermanos, el énfasis de esta historia no es tanto el milagro, como ocurre anteriormente en Lucas con otro leproso. En esta ocasión el énfasis no es la obra de sanidad. El énfasis es la respuesta a la misericordia recibida, hermanos. Ese es el énfasis en este texto, hermanos. Y es que continúa diciéndonos que tras ese milagro de sanidad, versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Cuántos leprosos había, hermanos? 10. ¿Cuántos regresaron para agradecer y alabar al Señor? La pregunta que surge es: ¿qué ocurrió con los otros 9? El propio Jesús pregunta: ¿qué no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Qué pasó con ellos, hermanos? Bueno, hermanos, estos 9 leprosos nos ayudan a enfatizar el punto del que hablaba nuestro Señor Jesucristo en la parábola. Imaginemos que en la parábola de Jesús, ese siervo llega exigiendo alimento y comida a su amo después de haber trabajado. Llega exigiendo gratitud de parte de su amo. Esa clase de actitud es la que manifestaron los 9 leprosos, hermanos. Estos 9 hombres, en realidad, mostraron que no había gratitud en sus propios corazones. Llamaron a Jesús maestro, y sin embargo, ellos más bien estaban esperando que Jesús les sirviera a ellos. Llamaron a Jesús maestro y sin embargo ellos consideraban a Jesús como una especie de mayordomo cósmico que existe para hacernos bien simplemente, para servirnos, satisfacer nuestra necesidad y ayudarnos en medio de nuestras dificultades. Ellos no creían ser deudores de Cristo, todo lo contrario, seguramente consideraban que éste al menos les debía esa sanidad. Hay un pecado que está claramente manifiesto en estos 2 pasajes, amados hermanos, y ese pecado es el pecado de la ingratitud. Un pecado que ha contaminado a la humanidad desde la caída. Un pecado que ciertamente es evidencia o manifestación del estado de rebeldía del corazón de los hombres para con su propio Creador. En Romanos capítulo 1, versículo 21.
El apóstol Pablo expresa esto acerca de la humanidad en general, diciendo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Amados hermanos, la ingratitud es uno de los síntomas de la condición del corazón de los hombres en su estado caído. En la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 1 al 5, Pablo habla del carácter de los hombres en los postreros días. ¿Cuáles son esos postreros días, hermanos? Usted y yo estamos viviendo en los postreros días. ¿Qué identifica o caracteriza a la humanidad en este tiempo? Pablo dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Escuchó antes? Ingratos, sin gratitud, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, Timoteo. La ingratitud está dentro del catálogo de las características de los hombres de los postreros tiempos. Hombres egocéntricos, orgullosos, hombres que piensan solamente en sí mismos, hombres incapaces de agradecer al Señor y agradecer a su prójimo por los bienes que a menudo se les confiere. La ingratitud, hermanos, es un pecado grave delante de Dios. La ingratitud, dice, Dios nos debe todo y nosotros no le debemos absolutamente nada. La ingratitud, a la luz de esto, ciertamente es una distorsión de la realidad, porque lo contrario es verdad. Dios no me debe nada y yo le debo absolutamente todo. La ingratitud es un pecado grave porque es un ataque directo a la gloria de Dios. Por causa de la ingratitud, los hombres no le alaban ni le glorifican, reconociendo sus muchas bondades para con nosotros. La ingratitud, hermanos, es un pecado que históricamente se ha encontrado en el seno del pueblo de Dios. La ingratitud fue la respuesta de los israelitas en el desierto tras haber experimentado gracia sobre gracia de parte del Señor. Ellos murmuraban por ingratitud. Estábamos mejor en Egipto, donde podíamos sentarnos a las ollas de carne. Era la ingratitud de haberse vistos libres de la esclavitud, de la opresión en la que vivían bajo el yugo del faraón. Pero por su ingratitud es que comenzaron a quejarse y a murmurar. Y amados hermanos, por ingratitud es que a menudo la iglesia de Cristo también vive emulando al pueblo de Israel del Antiguo Testamento, hermanos. Es el pecado de la ingratitud uno que cultiva usted constantemente en su corazón. Déjeme hacerle algunas preguntas para que reflexione y considere el estado de su alma. ¿Se queja usted a menudo por sus circunstancias en lugar de alabar y glorificar a Dios? ¿Pasa por alto a menudo las muchas y variadas bendiciones que Dios le concede día tras día? ¿Tiene usted la tendencia a no agradecer a Dios en medio de la prueba, de la aflicción y de la dificultad? Antes bien quejarse y murmurar en contra de su providencia. ¿Tiene usted la costumbre de quejarse por cada pequeña cosa que sale mal en su día a día?
Una vez más, la pregunta de nuestro sermón es, ¿qué te debe el Señor? Usted puede decir nada, pero en el día a día vivimos como si realmente fuera nuestro deudor, manifestando esta tendencia de nuestro corazón a través de la queja y la murmuración de la providencia que Él nos concede, omitiendo ver que las pruebas y las aflicciones son para nuestro bien, dejando de considerar que Él ha prometido usar todas estas cosas para nuestro crecimiento espiritual, dejando de considerar las ricas y abundantes promesas que pone delante de nosotros con respecto a una vida venidera, dejando de considerar que Él está en control de todas nuestras circunstancias, dejando de considerar que a menudo esa dificultad en el trabajo es un medio que Dios está proporcionando para que usted y yo podamos seguir reflejando más y más el carácter de Cristo. Lejos de eso comenzamos a murmurar, comenzamos a quejarnos, comenzamos a claudicar, comenzamos a molestarnos, comenzamos a decir, es que estoy en un pésimo trabajo, Señor, ¿por qué me permitiste llegar a este lugar? ¿Por qué, si sabías que todo esto iba a ocurrir en medio de mi vida, me pusiste en este sitio particularmente? Empezamos a quejar, a quejar, a quejar. ¿Por qué el matrimonio tiene que ser así, Señor? ¿Por qué vivo de esta manera? ¿Por qué no he podido encontrar la persona adecuada para mí? Queja tras queja tras queja, en lugar de agradecer al Señor, glorificar su nombre, alabarlo por causa de las muchas bendiciones que Él sí nos está concediendo día tras día. Y es que esta ingratitud, hermanos, es fruto del egoísmo y la autojusticia que se alberga en nuestros propios corazones. Esa es la realidad, esa es la clase de corazón que se gesta en cada uno de nosotros. Somos egoístas por naturaleza y tenemos un concepto de nosotros mismos más alto del que deberíamos. Y en contraste debemos y somos llamados a dar gracias a Dios siempre. Pablo exhorta en cada una de sus cartas constantemente, dad gracias al Señor por todo. Orad con toda súplica y ruego y acción de gracias, dice el apóstol Pablo. Agradecer al Señor es el llamado que se nos ha hecho a cada uno de nosotros, hermanos. Agradecer por el sol que resplandece cada día, o por el día nublado que pone delante de nosotros, por el día caluroso, por el día lluvioso y fresco que nos proporciona. Agradecer al Señor por un local en el que podemos congregarnos y reunirnos. Pero cuán fácilmente tendemos a considerar las partes negativas, las partes que no nos gustan, las partes que no nos parecen cómodas, las partes que nos estorban un poco. ¿Puede ver, amado hermano, cuánto es nuestra tendencia a la ingratitud? Agradezcamos al Señor por el alimento. Quizá usted, yo, no comemos carne todos los días de nuestra vida, hermanos. Agradezcamos por el sencillo alimento que Dios proporciona en nuestras mesas. Agradezcamos cuando sintamos hambre. Agradezcamos por la vida que Él nos ha concedido. Agradezcamos porque Él está trabajando en medio de nosotros cuando estamos enfrentando una relación difícil, una relación rota. Agradezcamos por la iglesia que ha proporcionado para nuestro propio bienestar espiritual. Agradezcamos por el avance de su propio reino. Agradezcamos por la realidad de su presencia prometida en su palabra. Agradezcamos por su Espíritu Santo que nos ha sido asegurado como uno que estará junto a nosotros todos los días. Agradezcamos por ese problema que nos hace depender más y más de Él, hermanos. Agradezcamos al Señor. Con esto no estamos diciendo que tenemos que poner una sonrisa falsa cuando nos duele. Estamos diciendo que tenemos que practicar la gratitud al Señor considerando las muchas cosas que Él está haciendo en nuestras propias vidas. Agradezca por los hermanos en Cristo que le ha concedido. Hermanos imperfectos que aún necesitan crecer mucho, necesitamos crecer mucho. Pero agradezcamos a Dios por esos dones que se alcanzan a manifestar entre nosotros. Agradezcamos a Dios por esa palabra de aliento que de pronto nos proporcionan. Agradezcamos al Señor, recordando algo sumamente importante, que nada merecemos de Él. Y sin embargo, todo lo que nos concede es por su gracia. Por eso, una vez más, la pregunta 2 del Catecismo de Heidelberg dice: ¿cuántas cosas necesitas saber para que, gozando de este consuelo, puedas vivir y morir felizmente?
La primera dijimos, cuán grandes son mis pecados y mi miseria. La segunda, ¿cómo puedo ser liberado de toda mi miseria y mis pecados? Y la tercera, ¿cómo debo expresar mi gratitud a Dios por tal liberación? Hermanos, con este último punto vamos a concluir el sermón, pero esto nos lleva una vez más a la raíz de la gratitud. La raíz de la ingratitud es el egoísmo y la autojusticia. La raíz de la gratitud bíblica, ¿cuál es? ¿Cómo puedo estar agradecido al Señor en medio del dolor y del sufrimiento? ¿Cómo puedo estar agradecido al Señor en medio quizá de una enfermedad constante y persistente? ¿Cómo puedo estar agradecido al Señor en medio de una relación difícil en el ámbito de mi matrimonio? ¿Cómo puedo estar agradecido al Señor en medio de las dificultades con las que lidio con respecto a mis hijos que se encuentran caminando por un sendero inapropiado? ¿Cómo puedo agradecer a Dios en medio de mi propia debilidad, de mi cansancio? ¿Cómo puedo agradecer a Dios en medio del pecado que han cometido en contra mía? ¿Cómo? ¿Cómo puedo agradecer todas estas cosas sin caer en hipocresía? El leproso samaritano nos enseña cómo, hermanos. Observe que en el versículo 19, cuando el Señor Jesucristo despide a este hombre, le dice estas palabras: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es cierto que la palabra griega para salvado también significa sanado. Y si queremos contextualizar con lo que está ocurriendo en el ámbito físico, sería apropiado decir: vete, tu fe te ha sanado. Pero amados hermanos, mayormente en el Nuevo Testamento esta palabra se usa para salvación. Y es que cuando el Señor Jesucristo le dice: vete, tu fe te ha salvado, es porque entendemos que ese hombre no solo ha sido sanado o salvado físicamente, pero ha sido redimido. Ha experimentado el perdón de sus pecados, ha sido reconciliado con Dios, ha obtenido acceso a la vida eterna. La separación que tenía con el Dios que es santo, 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 ha sido anulada por completo y ahora puede acercarse y adorar en espíritu y en verdad, como Jesús dijo que se le adoraría tras su llegada, amados hermanos. Este hombre no solo fue restaurado físicamente, pero fue restaurado espiritualmente, y fue por medio de la fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos hacer una distinción importante, amigo y hermanos. Todos podemos tener fe al clamar a Dios en medio de una necesidad. Estos 10 hombres la tuvieron. Los 3 clamaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Todos igualmente podemos tener fe al obedecer ciertas cosas que Dios nos demanda en su palabra. Los 10 se volvieron en respuesta al mandato de nuestro Señor Jesucristo para ir donde el sacerdote. Lo que yo creo que terminaron haciendo estos 9 hombres fue precisamente ir ante los sacerdotes para llevar a cabo todo el ritual marcado por el Antiguo Testamento. Estos hombres obedecieron. A este punto, cualquiera de los que estamos aquí podemos ejercer esa clase de fe. La fe que nos lleva a clamar al Señor y la fe que nos hace obedecer exteriormente ciertas cosas que Dios nos manda en su palabra. Pero la fe que da la salvación es la fe no solo que clama y obedece ciertas cosas, sino la fe que regresa a Cristo y le adora. Esa es la fe que trae salvación al alma. La fe que este hombre ejerció. Este hombre no solo clamó y obedeció, pero por fe regresó a Cristo. Postrado, dice el texto, comenzó a alabar y adorar. Esa es la fe que tú, amigo, necesitas. Esa es la fe que muchos de los que estamos aquí por gracia hemos podido experimentar. La fe que no se queda meramente en las apariencias. La fe que acude, que regresa a la persona y obra de Cristo. No solo que va a Cristo, confía en Jesús. Este leproso no solo quería creer, alabar, adorar a Jesús. Quería conocer a Jesús. Quería estar cerca de Jesús. Le interesaba no solo su obra, a diferencia de los otros 9, pero la persona de Cristo.
Esa es la gran diferencia entre los verdaderos creyentes y los no creyentes. Los 9 buscaban simplemente poder sanador, dádivas de parte de Dios. Pero este único, en realidad, buscaba a Jesús. Y lo encontró, hermanos. Y esa es la base, la raíz para la verdadera gratitud. La raíz para que realmente podamos estar agradecidos en medio de nuestras circunstancias descansa en la confianza que ponemos en Cristo, en la fe que depositamos en nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, la sanidad de estos leprosos apuntaba a algo más que un milagro. La sanidad de estos leprosos era una señal que apuntaba hacia Cristo. Señal que los 9 no quisieron reconocer y que solo uno realmente recibió y aceptó. Así que con esto, ¿qué quiero decir para llegar ya a la conclusión? No basta con obedecer y agradecer. Necesitamos poner nuestra confianza en Cristo y encontrar en Él nuestro verdadero gozo y deleite, hermanos. Hay hombres todavía que naturalmente hablando podrán decirme, y lo han dicho, no, es que yo me levanto todos los días y le doy gracias a Dios. O hay personas que dicen, es que todos los días antes de comer yo le doy gracias a Dios. No estamos hablando de la mera gratitud en sí misma, hermanos. Estamos hablando de la gratitud que surge de un corazón que confía verdaderamente en Jesucristo, que ama a Cristo, que busca a Cristo, que desea a Cristo. Y que a la luz de esa relación con Cristo es capaz de agradecer a Dios y alabar a Dios en medio de las dificultades, aun cuando éstas son adversas. La base de nuestro gozo, la base de nuestra gratitud, es la gracia que somos conscientes que se nos ha concedido. Y es que, cerrando ya este mensaje, lo interesante es que nuestro Señor Jesucristo llegaría a hacer lo impensable a la luz de la parábola que nos ofreció. Él menciona como algo ilógico e impropio que un amo sirva a sus siervos. Pero Jesús es el amo por excelencia que sirvió a sus siervos. Y esa es la causa, la base de nuestra gratitud y permanente alabanza a nuestro Señor. Porque Jesucristo, siendo el Rey, el Señor del cosmos, del universo entero, tomó un cuerpo adoptando forma de siervo para venir a servirnos a cada uno de nosotros. No porque tengamos mérito alguno, no porque Él fuera deudor para con nosotros, no porque Él tuviera que hacerlo en virtud de las muchas obras que usted y yo hemos llevado a cabo. Nada de eso. Lo hizo solamente por su gracia. Por gracia es que Él, siendo el amo, se hizo siervo para servir a estos siervos inútiles, restaurando así nuestra relación y comunión con Dios, hermanos. Ese pensamiento es el que necesitamos recordarnos una y otra vez en nuestra lucha contra el pecado de la ingratitud. Recuérdese una y otra vez que su Señor, su amo, siendo usted indigno como yo, lo dio todo por usted. Y esa es la fuente para que nosotros podamos vivir agradeciendo y alabando al Señor permanentemente hasta que Él nos llame a su gloriosa presencia. Amén, hermanos. Hagamos una oración para concluir. Que el Espíritu del Señor hable a su pueblo a pesar del calor, a pesar de nosotros, y que tenga bien afirmar su palabra en nuestras propias conciencias. Dios eterno y soberano, gracias. Gracias es lo que tú nos llamas a ofrecerte, Señor. ¿Qué te debemos, Señor? Todo. ¿Qué nos debes tú? Absolutamente nada, Señor. Y perdónanos por las muchas veces en que vivimos como si fueras nuestro deudor, Señor, quejándonos y murmurando en contra de tu providencia, Padre. Perdónanos porque cuán a menudo somos de memoria tan corta y olvidamos, Señor,
que en Cristo nos lo has dado todo, Señor. Y que ahora somos voluntariamente y felizmente obligados a hacer tu voluntad y cumplir con tus propósitos, Señor. Porque ahora nos llamas, Señor, a honrarte y a vivir de acuerdo al llamado que nos has concedido, Padre. Ayúdanos, Señor, y perdona, puesto que confesamos y reconocemos que aunque en nuestra mente pudiéramos contestar que tú no nos debes absolutamente nada en nuestra vida, en nuestro día a día, vivimos, Señor, de forma opuesta a ese pensamiento, Señor. Ten misericordia, Padre. Nosotros somos como estos leprosos. Nosotros, al igual que ellos, estábamos en nuestra propia inmundicia, Señor. Nosotros, al igual que ellos, no teníamos comunión contigo, Señor. Vivíamos proscritos, muriendo en vida, Señor. Consumiéndonos paulatinamente nuestra alma, nuestro corazón, pero por tu gracia, Señor, tú extendiste de tu misericordia y nos has limpiado, nos has sanado. Ahora concédenos el privilegio de poder alabarte y glorificarte en respuesta, Señor, a ese gran milagro que cada uno de nosotros hemos podido experimentar, Señor. Tú has sanado nuestras heridas, tú has curado cada una de ellas, las has vendado, Señor. Lo hiciste, Padre, solo por gracia. Obra en tu pueblo, obra tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir con mayor gratitud en nuestros corazones. Por tu Espíritu Santo sabemos que podemos, Señor. Porque no nos pides nada que no seamos capaces de llevar a cabo, Señor. En Cristo nos has dotado de todo cuanto necesitamos para este fin. Concédenos pues de la gracia necesaria para ello, Señor. Y te ruego por aquellos que aún no han podido experimentar la obra de gracia en sus corazones, pidiéndote que extiendas salvación y que les ayudes a considerar, Padre, que al igual que nosotros, no tienen absolutamente nada digno en sí mismos que te haga a ti deudor de ellos. Si algo merecemos es tu justa y santa condenación. Pero permite que hoy, Señor, tu Espíritu pueda abrir entendimiento de las personas y llevarlos a contemplar tu amor a través de Cristo. Amén y amén. Palabra de Gracia llega a ustedes por el aporte de individuos y organismos comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, comentarios o consejería, visite nuestra página de internet www.ibrg.mx. Ahí encontrará el acceso a este recurso y muchos más que ponemos a su disposición. Nuevamente le recordamos nuestra página de internet www.ibrg.mx. También encontrará gran cantidad de temas de estudios bíblicos para la edificación espiritual de su vida en el sitio web sacrateología.org. Le invitamos a vernos con temas que edifican para la vida en la piedad, todos los sábados a las 10 a.m. en Nova Radio por Facebook y escucharnos los domingos a las 10 a.m. por La Campesina en la ciudad de Los Mochis en el 97.7 de FM en la retransmisión de nuestras reuniones dominicales.